Génesis capítulo 3, damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora. Está por ahí una tía de mi esposa, su tía Rufa. Le voy a pedir que levante su mano, por favor. A la tía Rufa, levante su mano. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenido. Esperamos que Dios hable a su corazón y al corazón de cada uno de nosotros en esta hora, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Génesis 3, del 1 al 7, hemos estado viendo cómo Dios se glorificó en la creación, cómo Dios se deleitó en ella, y vimos la semana pasada cómo Dios estableció el matrimonio, cómo debemos vivir en familia y cómo dio inicio a través de esto a la sociedad, ¿verdad? Bien, hasta este punto todo ha sido hermoso, hasta este punto todo es bueno, como lo dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Pero llegamos al capítulo 3 y la historia cambia. El título del sermón es "Y lo bueno se arruinó". Y lo bueno se arruinó, y eso nos habla, ¿verdad?, de qué tan terrible fue lo que pasó en este capítulo 3 de Génesis, que marcó todo el resto de las escrituras, hermanos. Y bueno, déjenme decirles que esto no fue un error en Dios, que Él no se descuidó y pasó esto. Él había planeado de esta manera la historia de la humanidad, así que aún lo que pasó en Génesis capítulo 3 es algo que estaba ordenado por Dios que sucediera, y así sucedió. Y bueno, nosotros a través de esta experiencia tan terrible que nos marcó como seres humanos, también hemos podido conocer la gracia y la misericordia de Dios. Lo bueno se arruinó, pues nos habla de esa creación perfecta, nos habla de esa vida matrimonial perfecta, nos habla de esa armonía en todo el universo, en todas las relaciones, hasta que llegamos a Génesis capítulo 3. Y voy a leer la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué vemos tanto dolor en la humanidad? ¿Por qué vemos hijos abandonados? ¿Por qué vemos hombres golpeadores de mujeres? ¿Por qué vemos mujeres rebeldes a la autoridad varonil, que no cumplen con sus responsabilidades? ¿Por qué hay hijos que desamparan a sus padres y madres que abandonan a los recién nacidos? Es terrible todo esto, pero es lo que vemos en nuestro diario vivir. Nuestra sociedad se arruina, se pudre cada vez más y más rápido. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, cuando leemos Génesis capítulo 3, encontramos la causa, la respuesta a estas preguntas: por el pecado. Sí, aquello que Dios había hecho hermoso y bueno, el pecado la arruinó. ¿Dónde comenzó toda esta declive en la humanidad? Bueno, comenzó aquí en Génesis capítulo 3, como hemos dado lectura, lo que llamamos, ¿verdad?, de teología y como cristianos, la caída. La caída. ¿Y por qué la caída? Bueno, porque Dios había puesto al hombre en una posición, a la naturaleza y a todo lo creado, en un estatus de bueno. Y cuando el diablo aparece y el hombre se somete al diablo en lugar de a Dios, el hombre cae de esa posición y arrastra toda la naturaleza a una degradación terrible, tan baja, tan profunda, hermanos,
que no podemos concebir nosotros qué tan terrible es la condición de caído del ser humano. Vemos expresiones de ello en las acciones más terribles que podemos ver en los seres humanos, en el egoísmo que mata gente, ¿verdad? En la perversidad que viola niños, en el desinterés de hombres que abandonan sus hogares. Lo vemos en la falta de amor. En esas cosas nosotros vemos algo de la profundidad tan terrible en la que el ser humano cayó cuando desobedeció a Dios y obedeció al diablo en esto que nosotros llamamos la caída. En nuestro estudio de este pasaje, de este capítulo 3, vamos a ver 4 puntos importantes. Voy a dividir he dividido este capítulo en 4 puntos. Número 1, la caída, que es lo que vamos a estudiar hoy. La caída. Después vamos a ver la huida, porque después de que el hombre cayó, huyó. Después veremos la sentencia de Dios por esta situación, y finalmente la pérdida tan grande que sufrió la humanidad, que sufrimos todos por causa de la caída. Así que hoy empezamos con la caída. Y la caída, bueno, vamos a ver algunos aspectos, 3 cosas que Satanás hizo en la caída y una consecuencia en la vida de los seres humanos, de nosotros las personas. Debemos reconocer cuando nos acercamos a este pasaje 3 cosas. Primero, que Dios había permitido al hombre, al ser humano, libremente comer de todos los árboles del huerto. Debemos reconocer en segundo lugar que había una prohibición en cuanto a un solo árbol del huerto, que es el árbol que se conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en tercer lugar, ¿sí?, Dios había establecido una penalidad para el hombre si comía del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Había una pena por la desobediencia y esa pena era, pues, la muerte. Estas 3 cosas ya estaban establecidas por Dios antes de llegar a Génesis capítulo 3. De modo que Adán y Eva sabían exactamente lo que pasaría, lo que les podría venir si ellos desobedecían a Dios, si incurrían en esa desobediencia. Entonces, ya que nosotros tenemos este marco, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, de cómo ellos vivían, podemos nosotros considerar de qué manera la serpiente llega, aparece, se acerca. Dice la palabra que era más astuta, más habilidosa que cualquier animal que Dios había creado. Entendemos por la narración, aún al final del capítulo 3, que la serpiente no se arrastraba en ese tiempo por la tierra, que caminaba erguida, probablemente tenía patas, ¿verdad?, y podía caminar de esa forma. No sabemos exactamente cómo era, pero tenía esta habilidad de poder levantarse. Y entró en diálogo. Ahora, satanizamos a las serpientes, ¿sí o no? Satanizamos a las serpientes, pero recordemos que eran parte de la creación de Dios. La serpiente no apareció por sí sola. A la serpiente no la creó el diablo, ¿sí? No la creó el diablo, no, la creó Dios. Por eso era más astuta que todos los animales que Dios creó, ¿sí? No satanicemos en esto a la serpiente. Vemos una serpiente y ¡ay! Casi el diablo, ¿verdad? Le tenemos miedo. ¿Cuál fue la situación con la serpiente? Que el diablo la utilizó como un instrumento para presentarse delante de Eva en ese día. Entonces, vamos a ver primero, la primera de las 3 cosas que Satanás hizo ahí en el huerto de Edén. Y lo que Satanás hace, hermanos, ahí déjenme decirles de inicio, no va directamente contra la humanidad, sino que va directamente contra Dios. Contra Dios. Y lo primero que hace Satanás ahí a través de la serpiente es negar la veracidad de Dios. La serpiente negó la verdad que Dios había dado, que Dios había dicho, versículos 1 al 4, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí vemos cómo Dios ha dado ciertos lineamientos, ya los mencioné. ¿Y qué hace la serpiente? La serpiente llega y niega lo que Dios está diciendo, niega la verdad que Dios ha hablado. Ahora, hermanos, antes de continuar, yo quiero que en nuestro corazón quede bien grabado esto. Génesis capítulo 3 no es un mito. Génesis capítulo 3 no es una historia que Moisés se inventó para tratar de explicarnos cómo llegó la maldad al corazón del ser humano. Génesis capítulo 3 es una realidad, no es mitología griega, no es mitología escandinava, no son fábulas de ninguna persona, no, es la verdad de Dios. Y Satanás siempre va a atacar la verdad de Dios para que el hombre no la crea. Y ha dicho mucho acerca de Génesis capítulo 3, tratando de que el ser humano y la iglesia vea Génesis 3 solo como una terrible historia que a lo mejor pasó algún día, como una mitología y nada más. No, Génesis 3 es verdad en todo lo que dice. Y experimentamos nosotros las consecuencias de esto que pasó ahí. Lo vivimos cotidianamente. Si no, dígame usted, hermana, que ha tenido hijos, ¿acaso no le ha dolido tener hijos físicamente cuando da a luz? ¿Tuvo dolores de parto, hermana? Si no tuvo dolores de parto, entonces puede quitar Génesis capítulo 3 de su Biblia. A ver, varones, hermanos, ¿no se han rebelado alguna vez sus esposas contra ustedes? Solo piensen, ¿sí? No necesitan decirme sí porque yo sé que es sí, porque Génesis 3 lo dice. Y díganme, ustedes que tienen más de un hijo, porque mi hijo no se pelea con sus hermanos, pero ¿alguna vez sus hijos se han llegado a pelear? ¿Verdad que sí? Génesis capítulo 4, tenemos el primer pleito entre dos hermanos que terminó en el primer homicidio en esta tierra. Entonces, lo que Génesis 3 dice es verdad y lo vivimos. Así que Satanás está negando la verdad de Dios. Incluso el Nuevo Testamento nos habla de que eso es verdadero. El Señor dijo que era real. Indica que Satanás como tentador actuó desde aquel principio. Y describe a Satanás aquí como un mentiroso. Él está negando la verdad de Dios, está incurriendo en mentiras. Vean lo que dice Juan 8:44. Vamos a ver cómo la Biblia nos afirma que el diablo es mentiroso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, desde ya de Génesis. Satanás ha actuado como homicida, destruyendo, matando, acabando con la creación de Dios, ¿sí? Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Así es el diablo. Es mentiroso, padre de mentira, y está en contra de la verdad de Dios. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, el apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo Eva tuvo problemas con el diablo y sus mentiras. Hoy nosotros, en el tiempo de Pablo, su iglesia, la iglesia de Corinto, tenía problemas con las mentiras del diablo. Hoy nosotros tenemos problemas con las mentiras del diablo, y así como Eva estuvo expuesta a ser engañada, nosotros también estamos expuestos a ser engañados por las mentiras del diablo. Así es el diablo, hermanos. No busquemos amistad con el diablo. Lo que nos muestra eso entonces es que él con su mentira trató y buscó de desacreditar la verdad de Dios. La estrategia de Satanás consistió en 3 pasos muy importantes al negar la verdad de Dios. Primero,
tergiversó lo que Dios había dicho. Él dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Se dan cuenta? Tomó las palabras de Dios, ¿sí? Y le agregó una palabra ahí: no coman de todo árbol. ¿Qué está haciendo? Está tomando la palabra y está cambiando su sentido, está cambiando el significado, está tergiversando la palabra de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo nos muestra cómo hoy los falsos profetas están tomando la palabra de Dios, están tergiversando la palabra de Dios y están enseñando, ¿verdad?, a los hombres cosas que no vienen de Dios, sino que son mentiras del diablo, porque están escuchando a espíritus engañadores. Dice la palabra, siguen tergiversando la verdad de Dios. Y eso es muy sutil. Y nosotros a veces vamos a un lugar y decimos: aquí enseñan la verdad. Pero poco a poco nos están metiendo cosas que no son parte de la verdad de Dios. Y debemos tener cuidado. El primer paso entonces fue tergiversar la verdad de Dios. El segundo paso fue negar la verdad de Dios. Dios había dicho, versículo 4, no moriréis. ¿Qué dijo el diablo? Que sabía Dios que no morirían. El diablo dijo: no moriréis. Y así nos dice: ¿sabes qué? Aquí está esto, tómalo, no te va a pasar nada. A ver, niños, independícense de sus padres, es su derecho. Es una mentira del diablo. Sí, una mentira del diablo. No vayas a la iglesia, Dios está en todo lugar. Es cierto, pero es una mentira del diablo. Entonces, el diablo está negando siempre lo que Dios ha dicho en su palabra. El diablo niega la realidad de un infierno, el diablo niega la realidad de un juicio, el diablo niega la realidad de las consecuencias de los pecados que comete el ser humano, que podemos cometer nosotros, negando lo que Dios ha dicho. Ese fue el segundo paso. No moriréis, no moriréis. Y en tercer lugar, ¿sí?, él lanza la mentira. Ahora, veamos ahí su astucia. Él no llegó y primero dijo la mentira, porque enseguida tal vez Eva se hubiera dado cuenta que estaba yendo en contra de Dios. Pero él pone a Eva a pensar, pone a echar a andar su mente. Y hermanos, el pecado empieza ahí en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, cuando tratamos de acomodar el mensaje, la palabra de Dios, a algo que nosotros queremos, deseamos, que se nos está presentando como bueno. Y al final nos damos cuenta de que fue una mentira. ¿Cuál fue la mentira del diablo? El diablo les dijo: ustedes van a ser como Dios. Esa fue su mentira. Ustedes van a ser como Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito del diablo en los cielos, por el cual fue arrojado de los cielos, expulsado del cielo, de la presencia de Dios? Fue ser como Dios. Y con esa mentira engañó al hombre de querer ser como Dios. Entonces, el diablo, al negar la verdad de Dios, él tergiversa su palabra, él niega su palabra, ¿sí? Y él miente sobre su palabra. Miente sobre su palabra. Esos son los pasos que dio el diablo cuando se presentó delante de Eva. Entonces Eva se vio en una contradicción. A veces tú y yo quisiéramos haber estado en el lugar de Eva, ¿verdad? Y haberle dicho al diablo: ni creas que voy a comer. A nosotros sí se nos hace muy trágico eso y no queremos perder un paraíso que ya no tenemos. Pero déjame decirte que si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de Eva, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Es más, hoy día nosotros hacemos exactamente lo mismo que hizo Eva. Nos ponemos a razonar sobre si las cosas son buenas o son malas, o qué tan malas pueden ser, y ya llegamos a la conclusión de que no son tan malas, así que podemos nosotros pecar. Finalmente hay un remedio para nuestro pecado que Dios ha dado, que se llama arrepentimiento, y a Cristo en una cruz, ¿no es así? Seguimos nosotros el ejemplo de Eva, cayendo en las mentiras del diablo, obedeciendo al diablo y desobedeciendo
a Dios. Dios, debemos nosotros saber esto, grabarlo en nuestro corazón. Dios siempre ha dicho la verdad. Dios nunca ha mentido y siempre ha actuado y actuará de acuerdo a esa verdad. ¿Sí? Dios no está sujeto a ningún cambio, ninguna mentira. Dice la palabra de Dios que Él es la luz admirable y que no hay ninguna tinieblas en Él. Dice Primera de Juan, capítulo 1. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él no va a mentir. Así que debemos nosotros obedecer la palabra de Dios porque es verdad lo que Él está diciendo. El diablo todavía hoy sigue cuestionándonos con que Dios te ha dicho: no cometerás adulterio, con que Dios te ha dicho: guarda el día de reposo para santificarlo, con que Dios te ha dicho: no codiciarás, y nos sigue mandando este mensaje para que nosotros desobedezcamos a Dios. Dios sigue cuestionando entonces esas advertencias de Dios de juicio. El diablo sigue cuestionando que realmente hay una consecuencia horrible para el ser humano en la sociedad. Y véanlo, el ser humano, la humanidad sin Dios, se va yendo a cosas más terribles cada vez porque han oído al diablo y no a Dios. ¿Qué tan malo es vivir un hombre con hombre? ¿Qué tan malo es no ir a trabajar y que mi mujer se vaya a trabajar? ¿Qué tan malo es, verdad, que nosotros no busquemos a Dios? ¿Qué tan malo es que hoy no lea la palabra? ¿Qué tan malo es que hoy no ore con mis hijos? No es tan malo. Y seguimos oyendo las mentiras del diablo. Déjame decirte, eso es terriblemente malo. Por algo Dios dijo, como hemos estudiado en el libro de Deuteronomio: estas verdades que yo te he dicho hoy las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando por el camino, estando en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes. El diablo cuestiona todas estas cosas. Se han acabado los cultos en el hogar, ya no hay una reunión familiar donde los padres con los hijos leen la palabra, interceden el uno por el otro, ya no hay ese aconsejamiento de los padres hacia los hijos en cuanto a tener cuidado de lo que viven en la calle, de lo que hacen en la escuela. Ya no hay ese cuidado porque hemos oído la voz del diablo. El diablo toma la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en Corintios: todo me es lícito. Pues vamos a usar todas las cosas. Vamos a llenarnos de todo lo que el mundo nos ofrece, de todo lo que la mercadotecnia nos da. Dice la Biblia que todo me es lícito. Pero ahí es donde el diablo tergiversó las cosas, porque ya no te acuerdas de que, pero no todo me conviene, pero yo no me dejaré dominar de todo esto. Y estamos dominados por las cosas que nos da el mundo. Estamos dominados por la diversión, estamos dominados por el internet, por los teléfonos, por la tecnología. Estamos dominados por todo ello. Y hemos escuchado la voz del diablo. Los profetas en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 13, versículo 10, dice lo siguiente: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que otros las recubrían con lodo suelto. ¿Qué está pasando? Aquellos que deberían anunciar la verdad, aquellos que deberían advertir al pueblo, los estaban engañando, estaban diciendo que había una situación en que realmente no prevalecía. Ellos decían: hay paz, hagan lo que quieran, hay paz, no hay problema. Pero no había paz en aquella situación. Entonces el diablo viene para primeramente negar la veracidad de Dios. El diablo quiere que tú y yo veamos a Dios como un mentiroso. Y si no lo declaramos con nuestros labios, lo hacemos con nuestras acciones. Cada vez que pecamos sobre el conocimiento que ya tenemos de la palabra, sobre lo que se nos ha predicado, que a veces se nos olvida, estamos diciendo que Dios no es tan veraz como Él dice, y podemos tomar nosotros nuestra propia decisión sobre nuestra vida. En segundo lugar, el diablo vino para negar la bondad de Dios. Nosotros declaramos que Dios es bueno. Amén.
Dios es bueno, hermanos. Y Él ha ordenado todas las cosas en nuestra vida para hacernos un bien. Todo lo que Dios hace refleja su naturaleza, y su naturaleza es bondad. Dice Nahum, Jehová es bueno. ¿Pero qué dice el diablo? Dios no es tan bueno como dice. Vean lo que dice el versículo 4. Versículo 4, entonces, ¿sí?, la serpiente dijo a la mujer, no morirás, seguimos con el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este fue su argumento, ¿sí? ¿Realmente Dios no te está diciendo la verdad? Ya lo ha dicho arriba, de lo que va a pasar contigo si comes. Lo que pasa es que Dios es malo y Dios no quiere que tú seas como Él. La verdad es que Dios es egoísta y por eso te ha restringido, para que no llegues a ser como Dios con ese conocimiento que Él tiene. Entonces el diablo no solo dijo que no morirían negando la verdad de Dios, sino que por el contrario, lo que Dios les estaba diciendo que hicieran era para no traerles una verdadera bendición. Y el diablo ofrece aquí una bendición al ser humano, aparte de Dios, seréis como Dios. Y siempre el diablo va a salir con esto primero: te voy a ofrecer una bendición, te voy a ofrecer algo grato, te voy a ofrecer algo que te va a gustar, para ahí engañarte, y va a hacer parecer a Dios como un egoísta. El diablo entonces insinuó que Dios tenía ese propósito egoísta de que las criaturas no se desarrollaran, no tuvieran todas las capacidades y los conocimientos que había en Dios. Por eso les prohibió comer ese fruto, ¿sí? ¿Qué hizo el diablo? ¿Sí? Número uno, ¿sí?, porque es lo que hace hoy también el diablo. Insinúa, veámoslo en esas cosas prácticas, que la virginidad no es una virtud. ¿Cuántos de los jóvenes hoy día que están en la secundaria, niños o niñas, ya no son moralmente, sexualmente vírgenes? Sí. ¿Por qué? Porque el diablo ha dicho, la virginidad sexual no es una bendición. Dios no quiere que tú disfrutes tu sexualidad. Dios no te quiere bendecir con ello. Pero ¿sabes qué? El diablo dice, hazlo, no hay ningún problema. Es más, ¿verdad? El gobierno hasta repartió condones en un tiempo para los muchachitos, las niñas, si querían iniciar su vida sexual. Y el diablo sigue diciendo que Dios es egoísta y no nos deja disfrutar de lo que nosotros queremos. ¿Sí? El diablo dice que debemos liberarnos de la autoridad en cualquiera que sean sus niveles, para que podamos ser verdaderamente felices. Antier en las noticias veía de una mujer en Jalisco que la arrestaron. Andaba haciendo protestas feministas, rompieron vidrios de unas oficinas del gobierno allá en Jalisco y la arrestaron, pero llevaba a un bebé de meses cargando en sus brazos. Pero ella andaba abogando por su libertad y andaba poniendo en riesgo la vida de ese bebé. ¿Y saben qué dijeron muchas mujeres? Qué malos esos policías. Qué inconscientes esos policías que la arrestaron, porque separaron a esta madre de su bebé y se la entregaron a sus familiares. Eso dice la humanidad hoy cuando se trata de hacer justicia, porque el diablo ha dicho que te liberes de toda autoridad. Y se liberan de la autoridad de los padres, se liberan de la autoridad de la escuela. Ya los maestros no pueden hacer nada, sus niños para corregirlos. Ya la policía no puede hacer nada porque les echan a derechos humanos. Hermanos, vivimos en una anarquía porque el diablo nos ha dicho que es más bendición vivir así que bajo las normas de Dios. Entonces el diablo pinta a Dios como un egoísta. Satanás quiere que veamos o que pensemos que Dios no es bueno,
Él está torciendo la verdad y está logrando que la humanidad vea a Dios como un Dios egoísta, como un Dios malo. Que pensemos de Dios como pensaban los griegos, ¿verdad? Que su Dios estaba enojado, airado siempre contra ellos. Por eso debían ofrecerle personas en sacrificios para contentarlos. Pero Dios es bueno, dice la Biblia. Hoy respiramos porque Dios es bueno. Tomamos alimento y en la mañana porque Dios es bueno. Tenemos un trabajo porque Dios es bueno con nosotros. Nos puede parecer cansado, nos puede parecer infructuoso ese trabajo, pero Dios nos lo ha dado porque Él es bueno con nosotros y a través de ello nos sustenta. Dios es bueno porque además de darnos un trabajo, Él ha prometido proveer y no dejarnos padecer necesidad en su fidelidad. Y a veces nosotros padecemos necesidad y atacamos a Dios en su bondad, pero los responsables somos nosotros, como Adán y Eva, que pecaron y fueron echados fuera del paraíso y les costó más trabajo obtener su sustento. Pero hermanos, Dios es bueno. Aunque el diablo quiere que tú pienses que Dios no es bueno, Dios es bueno. ¿Qué otras mentiras nos dice el diablo en eso? El diablo nos dice, el matrimonio no satisface. ¿Sabes qué? Prueba otra cosa. Dios no fue bueno al encerrar la relación de un hombre y una mujer al matrimonio. Prueba otras cosas. Esto va a ser mejor para ti. El diablo dice, el trabajo honrado no satisface. Así que haz trampa, roba. Desacredita al que está más arriba de ti para que tú subas. Eso nos dice el diablo y nos hace pensar que Dios no es bueno. Una vida austera no satisface. Piensa en irte de vacaciones, en conocer otros lugares, en comer en restaurantes. Mira, Dios no te da para eso, Dios no es bueno. Pero Dios, el pan de cada día, nos lo lleva a la mesa. Dios es bueno. Hasta hoy, entonces, una de las ocupaciones favoritas del diablo es hacer que las cosas que Dios permite parezcan aburridas, parezcan cosas que las cosas prohibidas parezcan atractivas. Presenta a Dios como un ogro que no quiere la felicidad de nadie. Un comentarista llamado Ernesto Trenchard, en un libro acerca de Génesis, dice lo siguiente: aquí el ataque encubierto va dirigido contra la palabra de Dios y tiene como finalidad sembrar en la mente de la mujer la duda respecto a la bondad del Creador. Viene a decir, si Dios es tan bueno y os ha puesto como señores de la tierra, ¿por qué os impone límites y prohibiciones? ¿Por qué no os da el huerto en plena propiedad? ¿Por qué los trata como seres subdesarrollados? Si realmente os ha hecho a su imagen y semejanza, ¿por qué no os hace partícipes plenos de su conocimiento y de su libertad ilimitada? Lo que Dios os ha dicho, ¿merece ser creído sin previo análisis crítico? No podría ser más sutil y peligroso el breve discurso de la serpiente. Esto es lo que dice este comentarista. Entonces él está llevándonos a reflexionar acerca de estas palabras que el diablo está diciendo y nos pone a pensar, y el diablo quería que Eva pensara de esta manera: si Dios realmente fuera bueno, te daría toda la libertad, no te pondría ni siquiera una restricción. Papá, ¿me das para un chicle? No, hijo, porque se te pueden picar los dientes. ¿Eso es bueno o es malo? Pero tu hijo te puede decir, qué malo eres, papá, porque no me das lo que quieres. Nosotros tenemos en nuestra conciencia el guardar a nuestros pequeños de esos daños y entendemos que esto es bueno.
Satanás no quiere que ellos piensen que esto es bueno, sino que piensen que esto es malo. Y así quiere que nosotros pensemos con respecto a Dios, que en toda su palabra, que todos los lineamientos, que todos los mandamientos, aun aquellos que son prohibitivos de Dios, a nosotros nos parezcan malos y egoístas de parte de Dios y por lo tanto no los obedezcamos. Que pensemos que la libertad que podemos encontrar fuera e independiente de Dios es mejor y va a traer mejores cosas a nuestra vida que la que Dios nos está dando. Pero nuevamente el diablo miente. Entonces el diablo ataca la veracidad de Dios y ataca la bondad de Dios. Que nunca se nos olvide, hermanos, aunque estemos en la peor condición de nuestra vida, que Dios es bueno. Dios es bueno. Y en tercer lugar, el diablo vino para negar, escuchen con atención esta palabra, ahorita se las voy a definir, la otredad de Dios. La otredad de Dios. ¿Qué significa esto de otredad? Bueno, el diccionario lo define como el conocimiento de otro como un individuo diferente. Que tenemos conciencia de que hay alguien que es diferente a nosotros. Versículos 5 y 6 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces el diablo está diciendo que realmente el ser humano no ha de ser diferente a Dios, o no tiene por qué ser diferente a Dios, o visto desde este ángulo, Dios no tiene por qué ser diferente a nosotros. El diablo le ofreció al hombre ser igual a Dios en todo. Y eso es negar la otredad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es totalmente diferente a nosotros. Que nosotros como personas, como seres humanos, somos iguales en nuestra naturaleza, en nuestra composición. Somos diferentes en carácter, en conducta, en relaciones, ¿verdad? En cultura, hay esas diferencias. Pero somos humanidad, somos iguales en humanidad. Dios es diferente a la humanidad. Ahora, el diablo le está ofreciendo algo que Dios ya le había dado al hombre en los términos que Dios había establecido. ¿Recuerdan? El hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios le dio al hombre la imagen de él que Dios quería que el hombre tuviera. Dios no concibió al hombre de una manera igual a Dios, porque Él es Dios. De hecho, el ser humano no puede ser igual a Dios, porque Dios no va a crear a alguien que sea igual a Él, porque Él existe desde siempre y por siempre. Así que Dios no puede crear a otro Dios como Él, porque ese Dios que Él creara sería una creación de Él, algo que viene de Él. Entonces Dios es totalmente distinto a cualquier cosa, a cualquier persona en esta creación. Esa es su otredad. Él es otro, totalmente diferente a nosotros, aunque nos ha dado de sí. ¿Sí entendemos esto? Y el diablo vino a negar eso. El diablo le dijo: Dios sabe que el día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y tú serás como Dios, con su conocimiento del bien y del mal. Entonces el diablo tentó a Eva con la posibilidad de llegar a ser igual a Dios. En esa sugerencia diabólica que da luz a la esencia misma del pecado, esa es la esencia del pecado, el querer ser como Dios o el tomar el lugar de Dios. Adán y Eva habían sido creados a esa imagen de Dios y eran como Dios en esos aspectos que el Creador había establecido que fueran como Dios, sus capacidades racionales, sus capacidades morales, socialmente, espiritualmente. Dios les había dado algo de sí, ¿sí? Pero el diablo les ofrece ir más allá a tomar también el lugar de Dios, a volverse independientes de Dios. La única diferencia y la única cosa en que eran iguales Adán y Eva al resto de los animales y diferente a Dios es que ellos dependían de Dios. Tú y yo dependemos de Dios. Esa es la gran diferencia con respecto a Dios. Él no depende de nadie. Él es el que es, el gran yo soy, el Yahweh.
el que es en sí mismo. Tú y yo y toda la humanidad depende de Dios, aunque no lo quiera ver ni reconocer, depende de que Dios lo sustente, de que Dios les dé la vida. Esa es la gran diferencia. Entonces fue contra esa realidad que se rebelaron Adán y Eva. Hago dos preguntas importantes aquí. ¿Por qué habrían de continuar en su humilde posición de dependencia y subordinación? Si había otra cosa diferente, una manera diferente de vivir, ¿por qué continuar viviendo bajo los términos de Dios? Eso planteaba el diablo. En segundo lugar, ¿por qué no hacer el intento de la autonomía y llegar a ser igual a Dios? ¿Por qué no nos independizamos de Dios? ¿Se puede el ser humano independizar de Dios? Teológicamente podemos decir que no, pero moralmente el ser humano lo está haciendo y se está independizando o tratando de independizar más y más de Dios en todo su vivir. Creyeron ellos que en lugar de morir serían elevados a una posición distinta. Y en nuestros días se oyen muchos ecos de esas palabras del diablo. ¿Qué cosas nosotros tenemos hoy que son ecos de esas palabras del diablo? Número uno, se nos dice que el ser humano ha llegado a la mayoría de edad. Es que ya maduramos como sociedad y podemos nosotros liberarnos de la esclavitud, de las cadenas de nuestros antepasados, porque tenemos una sociedad madura, una sociedad estable y podemos vivir como querramos. Es un llamado de independencia de la humanidad. Otra cosa que dicen es que el hombre debe evolucionar y es necesario desarraigarse por completo de lo que era en el pasado. Evolucionemos como humanidad. Cambiemos. Lleguemos a ese nivel superior al que la humanidad está destinado a llegar a ser. Ya fuimos simios, somos hombres, debemos de llegar a la posición de Dios ahora. Eso dice la ciencia, eso enseña la ciencia en muchos de sus apartados, y la filosofía, el humanismo, eso enseña. De eso le van a enseñar a tus hijos en las escuelas, en las conversaciones, de eso les van a dar una cucharada para que ellos lo tomen. Muchos de las cosas que están pasando hoy fue porque personas en el pasado pensaron de esta manera y ahora están viviendo totalmente independientes, por lo menos en el aspecto moral de Dios, de su palabra, de sus mandamientos. ¿Realmente el hombre ha crecido? ¿Realmente el hombre ha llegado a esta madurez? Déjenme decirles que si así fuera, el apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, hacía cosas de niños. ¿Qué hacen los niños? Los niños hacen berrinches, los niños juegan, ¿verdad? Mi hijo siempre quiere jugar, no quiere responsabilidades, no quiere hacer nada porque es un niño y no piensa como adulto en cosas que tiene que hacer, en responsabilidades que tiene que cumplir, en que tiene que rendir cuentas a alguien, el que tiene que salir adelante y esforzarse por las cosas. Si realmente la humanidad ya hubiera crecido, ya hubiera madurado, hermanos, las cosas del pasado no serían parte hoy de la humanidad. Pero vemos que lo que hoy está viviendo la humanidad, la Biblia ya lo enseñó desde hace muchos años. El sodomismo se vive hoy día como algo de la evolución de la humanidad. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por esos pecados. El homicidio. No habría personas que se estuvieran levantando contra otras y matándolos si ya hubieran madurado. Génesis capítulo 4, un homicidio. No había robo, ¿sí? Porque dicen, ¿verdad?, los evolucionistas que los cavernícolas se robaban la comida de otros. Que los cavernícolas se robaban a las mujeres, las llevaban arrastradas del cabello. ¿Hemos evolucionado? No hemos evolucionado, hermanos. Pensamos, por todos los avances que tenemos, que lo hemos hecho, pero ¿saben qué? No es así. Dios mismo lo dice. Lo que es hoy, ya fue en el pasado. Vivimos en un ciclo de la humanidad, pero pensando que como tenemos más cosas, que como tenemos tal vez más poder adquisitivo,
podemos dejar a Dios a un lado, hacernos independientes de Dios. Y pueden decir, ¿verdad? Ya no necesitamos a Dios. Podemos aprender a vivir sin Él. De hecho, el hombre mismo puede llegar a ser su propio Dios. Y saben que este pensamiento no es tan abierto y desvergonzado como los otros primeros. Este pensamiento a veces está en la mente del cristiano y no llega a consultar a Dios para todas las cosas que va a hacer el cristiano. Piensa, ¿verdad?, que en ese sentido él no necesita buscar a Dios, no necesita depender de Dios y vive independiente de Dios, aunque se llama cristiano. No ora por la voluntad de Dios, no ora por la provisión de Dios, no ora por la bendición de Dios, no ora por buscar la dirección de su Creador, de su Señor y Salvador. Aún ahí nosotros nos hemos independizado de Dios y queremos ser Dios para nosotros mismos. Ahora, tal vez sin adelantar algo de las próximas semanas, Adán y Eva, en su condición, ¿sí?, de llegar y de tomar la decisión de obedecer a la serpiente y no a Dios, ellos cayeron en pecado y hubo algo que marcó su vida, que fue la culpa y la vergüenza. Lo voy a explicar más en el siguiente punto. Pero esta situación, ¿sí?, los hizo alejarse de Dios y huir de Dios, porque ellos pensaron que se podían independizar, el hombre podía ser su propio Dios, con lo que las reglas de su conducta serían dictadas por su propia voluntad autónoma. Y esto es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, que pensemos que somos maduros como seres humanos, como personas, incluso que somos maduros espiritualmente y que nosotros dictaminemos cómo vivir nuestro cristianismo, cómo vivir en esta tierra, que nosotros pongamos las reglas para nuestra vida en esta tierra. Y entonces saca a Dios, ¿sí?, saca a Dios de la escena y el hombre puede hacer lo que él quiera. El diablo ha negado que va a haber un juicio, que hay un infierno. El hombre se ha creído esa mentira y vive haciendo cosas tan terribles pensando que jamás será castigado. Sí. Los delincuentes, ellos no piensan que en algún momento los va a agarrar la policía y los va a meter a la cárcel, porque si lo pensaran dejarían de delinquir. Pero no lo piensan. Y así el hombre sigue pecando, sigue poniendo sus propias reglas, haciéndose cada vez más corruptos, ¿verdad?, pensando en que realmente Dios nunca los va a llamar a cuentas. Y si eso llega a pasar, ahorita les voy a decir que se han inventado para salir del problema. Entonces el diablo llegó para negar la otra edad de Dios. Y el diablo le sigue diciendo a la humanidad: tú eres tu Dios, tú riges tu destino, ¿sí? Tú eres el que forja tu vida, tu propia vida. Yo sé que han escuchado esto en discursos. Yo sé que lo han visto en la televisión. ¿Sí? Tú eres el forjador de tu destino. Hay un Dios que ha decretado todas las cosas y que no van a cambiar por nada su decreto. Estamos en las manos de Dios y Dios es otro diferente. Jamás seremos como Dios, así que jamás aspiremos a Él, a eso, si nos sometámonos a lo que Dios ha establecido. Entonces el diablo vino para negar la verdad de Dios, el diablo vino para negar la bondad de Dios y el diablo vino para negar la otredad de Dios. Y en esta negación que él hace de esas tres cosas, puso a pensar a Eva si realmente Dios era tan bueno como había dicho, como ella pensaba, y si realmente Dios merecía ser obedecido como hasta ese día ellos le estaban obedeciendo. Satanás logró su cometido en la mente y en el corazón de Eva. Satanás no podía entrar a su mente, no podía manipular su mente y sus acciones. Y el diablo no puede hacer eso con nosotros, los hijos de Dios. No puede manipular nuestra mente, no puede manipular nuestras acciones, hermanos. Pero lo que sí puede hacer Satanás es llevarnos a pensar de tal manera a que nosotros tratemos de racionalizar las cosas
para hacer lo que Dios no quiere. Sí. Eso sí lo hace el diablo. Nos presenta cosas, expone cosas delante de nosotros para que nosotros meditemos en ella. Y bueno, en esta libertad que Dios nos ha dado, elegimos, y casi siempre lo que nosotros elegimos es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. El punto número 4, el resultado de creer esas mentiras fue la vergüenza. El versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En lugar de llegar a esa posición de Dios, ellos fueron humillados. Ellos se sintieron viles. Ellos se sintieron avergonzados. La vergüenza y la culpa fueron las dos consecuencias inmediatas de la caída de Adán y Eva. En primer lugar, la vergüenza la vemos, ¿verdad?, cuando ellos se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza de su desnudez. Hacía mucho tiempo ellos estaban desnudos y vivían desnudos y nada pasaba. Su desnudez no les avergonzaba. Ellos eran transparentes, ellos tenían comunión, ellos eran uno solo y su desnudez no era problema. Pero ¿qué pasó entonces? Después de comer, de desobedecer a Dios en eso, ¿traía algo mágico ese fruto? ¿Como la manzana del cuento de hadas? No. Ellos se habían rebelado contra Dios y habían hecho lo que Dios había dicho que no hicieran. Y entonces el resultado fue vergüenza. Siempre que hacemos lo que Dios no quiere, hermanos, nos vamos a sentir avergonzados. Uno de los resultados del pecado o una de las evidencias del pecado en la vida de una persona es la vergüenza. Muchos se han ido. ¿Por qué se han ido? No estoy diciendo que todos se han ido por eso. Ay, hermano, el pastor dijo que te fuiste porque pecaste y te dio vergüenza. No lo estoy diciendo, así que no vayan de chismosos, porque no estoy diciendo eso. Pero muchos dejan de asistir a las iglesias después de que han cometido un pecado porque se sienten avergonzados. Algunos tal vez porque los vieron otros hermanos y ya pecó y lo vimos. Y les da vergüenza de que los hermanos que lo vieran los ven en la iglesia. Pero ¿saben? La mayor vergüenza se siente hacia Dios. Y dejamos de buscar a Dios. Y lo primero que hacemos es: no voy a la iglesia porque ahí está Dios y me da vergüenza. ¿Qué va a decir Dios de mí? Adán y Eva oyeron la voz de Dios en el huerto y se escondieron, se alejaron, no quisieron encontrarse con Dios porque se sentían avergonzados. Y la vergüenza es señal de suciedad en el corazón y en el alma. La vergüenza nos habla de que estamos contaminados por algo. Entonces, en lugar de llegar a ser como Dios, ellos cayeron a una posición baja, terrible, profunda, sucia, de tal manera que el hombre hoy, cuando está expuesto a Dios, se siente morir en la presencia de Dios por su indignidad, por su pecado. No podemos llegar a Dios orgullosos. No podemos llegar a Dios enaltecidos. No podemos presentarnos a Dios como si nada hubiera pasado en nuestras vidas. La presencia de Dios nos humilla por su santidad. Hoy cantamos: Santo, Santo, Santo. ¿Y yo qué soy? Pecador, avergonzado. Pero tú puedes reaccionar a la vergüenza de dos maneras. Puedes huir, como lo hicieron ellos, o puedes someterte a Dios y decirle: te fallé, pero estoy dispuesto a atender tus términos y vivir bajo ellos. Cuando tú huyes, el resultado es muerte permanente, destrucción, más ruina. Pero cuando tú vienes y te sometes, el resultado es restauración. Dios te
Dios te sostiene. Hubo vergüenza en sus vidas, sí, símbolo de esa contaminación, pero también hubo en sus vidas culpa, sentimiento de culpa. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Bueno, no es solamente un sentimiento, ¿sí? Es un sentir que produce nuestra conciencia y es la sensación interna permanente de haber hecho algo malo, de haber quebrantado, infringido una ley, en este caso la ley de Dios. Siempre que una persona infringe la ley de Dios, va a sentir culpa en su corazón. Y la culpa incluye dos cosas. Primero, se expresa en palabras como criminalidad, demérito, vituperable, o sea, condenable. Una persona que es culpable es una persona, tomando el ejemplo de la milicia, de los militares, cuando se encuentra a un militar culpable de algo, si tiene un rango ya elevado, ¿sí?, viene y lo degradan, le quitan ese rango, lo hacen más bajo por ese crimen que cometió. La humanidad cayó, la humanidad vino abajo, la humanidad ya no fue lo que era al principio. La humanidad, en lugar de ser sublime y portadora de esa imagen de Dios en toda la extensión de la palabra, se degradó y solo le quedó un resto de esa imagen de Dios. Y en lugar de crecer, nos hacemos más viles cada día, a menos que Dios tenga misericordia de nosotros. La culpa entonces nos pone en esa posición de demérito, de condenables. Y la otra cosa que incluye, lo decimos en las palabras, estamos obligados a sufrir un castigo. Aquel que es culpable sabe que va a recibir un castigo. ¿Quién hizo el desorden en la casa? ¿Y qué dice Juanito? No, pues fue Pedro. ¿Y qué dice Pedro? No, pues fue María. No quieren ser culpables porque saben que el culpable recibe un castigo. Así es la culpa de Dios. Y esa es la condición a la que Adán y Eva llegaron, a ser avergonzados delante de Dios y a vivir culpables delante de Dios por su desobediencia. Ellos sentían culpa porque Dios había dicho en Génesis 2:17 que el día que comieran de ese árbol ciertamente morirás. Esa era la sentencia, ese era el precio que tenían que pagar. Entonces el sentido de culpa nos lleva a actuar, y lo vemos en Adán y Eva en tres maneras. Número uno, no estar a gusto con el otro. Ahí había dos, Adán y Eva. Pecaron y la culpa les hizo abrir sus ojos y decir: estamos desnudos. Y hubo una separación en ese matrimonio, en esa relación íntima hermosa. Nunca más fueron lo que habían sido y nunca más lo seremos, hermanos. No hay aquí, desgraciadamente, un matrimonio perfecto, porque lo perdieron Adán y Eva. Nunca estamos a gusto 100% con el otro. Y tenemos que luchar y sobreponernos en la gracia de Dios a poder vivir con el otro, aunque tenga cosas y haga cosas que no me gustan, aunque viva de una manera que no me agrade. En lugar de haber armonía en las relaciones que hay, hostilidad en las relaciones. Tu deseo será para tu marido, pero tú te enseñorearás de él. ¿Por qué te ensañaste contra tu hermano y lo mataste? Hizo Dios división más grande allá en Babel, confundiendo las lenguas de aquellas personas. No hay una plena comunión el uno con el otro. ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué se rompen las familias? Por causa del pecado. Así nos lleva a actuar. En segundo lugar, ¿sí?, no querer tener comunión con Dios, y eso es muerte espiritual. La muerte, la palabra muerte significa separación.
el día que de él comas, ciertamente morirás, serás separado. Y Adán y Eva no murieron físicamente ese día, pero empezaron a morir físicamente. Ellos murieron en su relación matrimonial, en su relación familiar. Fueron separados por esa vergüenza, por esa desconfianza que se creó, y fueron separados de Dios y murieron espiritualmente ese día. Ya no podían hablar con Dios cara a cara, huían de Dios, le tenían miedo a Dios, algo que antes no habían vivido. Y así es el ser humano, está separado de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante: no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, porque están muertos espiritualmente. Y en tercer lugar, ellos trataron de arreglar las cosas por su cuenta. Dice el pasaje que se vieron desnudos y cosieron entonces delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Ellos pensaron o no creían que su problema era tan grave que ellos lo podían solucionar. ¿Y saben qué es esto? Ese es el hombre creando la religión para tratar de calmar su conciencia y hacer algo para estar bien con Dios. Todas las religiones, sí, fuera de la religión bíblica, fuera de los mandamientos bíblicos que el hombre hace, busca arreglar los problemas a su propia manera, independiente de Dios, para calmar su conciencia. Eso que ellos hicieron jamás se podía arreglar por la humanidad por sí misma. Tuvo que Dios enviar a su Hijo, Cristo Jesús, el Santo, el Hijo amado, el eterno Hijo, a morir en una cruz del Calvario para arreglar esa situación. La única religión que pone al hombre y a Dios en la misma sintonía, que crea nuevamente esa armonía entre el hombre y Dios, que reconcilia al hombre con Dios, es lo establecido por Dios en la muerte de su Hijo Cristo Jesús, que implica arrepentimiento de tu pecado, que implica fe en tu corazón, confianza plena no en ti, sino en lo que hizo Cristo al morir en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios. Y entonces dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 en adelante, que Dios nos está reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, utilizando la frase, la palabra que estoy usando aquí, de nosotros sea quitada la culpa y sea puesta la justicia, y seamos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. No podemos arreglar las cosas por nosotros mismos. Debemos someternos al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a la salvación que Dios ha propiciado en Cristo Jesús. Si nosotros confiamos en nuestros propios medios, estamos tejiendo delantales de hojas de higuera para nosotros que no nos van a servir y que no son gratos delante de Dios, porque nuevamente vamos a hacer lo que Dios no quiere, lo que el diablo quiere que hagamos. Entonces, esta fue la consecuencia: culpa y vergüenza, separación, muerte en todas las relaciones entre los hombres con Dios, e imposible de salir de él. Concluyo con esto: 6 cosas. Número 1, no entremos en diálogo con el diablo como lo hizo Eva. Él es, hermanos, demasiado astuto para nosotros, y nosotros somos demasiado torpes para poder discernir a veces y resistir al diablo. Debemos huir, dice Pablo en 2 de Timoteo 2:22, pero huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles, no te quedes ahí, no digas voy a aguantar la tentación. Huye, sal
escapa, porque el diablo es un león rugiente, más poderoso que nosotros. En segundo lugar, no dudes de la palabra de Dios. No dudes. Satanás hizo dudar a Eva de la palabra de Dios. No dudes de la palabra de Dios. Él es bueno y todo lo que dice que debemos obedecer es para nuestro bien. El diablo nunca te va a ofrecer nada que sea bueno en verdad. Moisés supo de esto y en lugar de criarse y de ser como un hijo de Faraón, dice la palabra del Señor que él prefirió el vituperio del pueblo de Israel que los placeres, ¿sí?, los placeres temporales del pecado. Sí, el pecado trae placer, pero es efímero, es temporal. Las consecuencias duran más que el deleite que te da el pecado. Así que no dudes de la palabra de Dios, vive bajo su palabra, cree en su bondad, que lo que Dios te ha dado, que el matrimonio que tienes, la familia que tienes, el trabajo que tienes, es una expresión grande de esa bondad de Dios para tu vida. Dios es bueno. Número 3, no aspires a ser tu propio Dios o a ser como Dios, ¿sí? Los que aspiraron a eso fueron desterrados de la presencia de Dios, el diablo del cielo y Adán y Eva del jardín del Edén, y no tuvieron parte con Dios en esas aspiraciones. Número 4, aprecia la bondad de Dios en todo lo que te ha dado para disfrutar dentro de esos parámetros de Dios. Dios te da una comida muy suculenta, es la bondad de Dios. Dios te da hoy frijoles, huevo para comer, es la bondad de Dios. Aprecia esa bondad y dale gracias a Dios. Por eso decía al principio, hermanos, en las gratitudes, dale a Dios gracias por lo que Dios ha hecho. No estaríamos vivos un segundo si Dios nos dejara. Sí, no lo estaríamos. Entonces, tenemos mucho que agradecer a Dios. Mucho. O mejor dicho, tenemos todo que agradecer a Dios. Número 5, Dios es verdad. Sí. Dios es bueno y Dios es único. Sí. Guarda esto siempre en tu mente. Dios es verdad. El diablo te va a decir que es mentira. Dios es bueno. El diablo te va a decir que Dios es malo. Dios es único. El diablo te va a decir, tú puedes ser como Dios. No es así. Estas son verdades teológicas que te deben sostener. Y finalmente, antes de pecar, ¿sí?, antes de ejercer la libertad que Dios te ha dado, antes de que Adán y Eva comieran de ese árbol, ¿sí?, Dios les había dado libertad aún para tomar del árbol de la vida. Pero cuando ellos perdieron esa comunión con Dios, pecaron, Dios les quitó el acceso al árbol de la vida. Lo que Dios había diseñado para que viviera por siempre, murió. Pero hoy Dios te abre el camino al árbol de la vida, Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Quieres satisfacer tu deseo de llegar a Dios? Ven a Cristo Jesús. Cree en Cristo. Dice el himno, ven a Él, ven a Él. Mi culpa llevará. Si estás cansado, si estás triste, si te sientes avergonzado, si te sientes culpable, ven a Cristo y dile, lleva mi culpa. Y Él llevará tu culpa y te dará libertad de la culpa y de la vergüenza. Esta es la caída. Y viviremos en sus resultados hasta que Cristo aparezca en las nubes. Pero aunque vivamos en sus resultados, no tenemos por qué obedecer ahora al diablo si hemos conocido la verdad. Así que pareciera frase política, dile que no al diablo. Resiste al diablo. Oremos en Dios.